Mi nombre es Verónica García y en esta ocasión estoy aquí en este espacio con ustedes para compartir una asignatura sobre un tema que es muy interesante, pero sobre todo necesario en estos tiempos en los cuales, bueno, la educación digital se ha expandido a una velocidad impresionante. Antes de iniciar de lleno con, bueno, explicarles cuál es el objetivo general y cuál va a ser la metodología de trabajo de este curso, pues bueno, me gustaría platicarles un poquito acerca de cómo llego a la educación en aquel tiempo que se denominaba virtual solamente y por qué fue derivando, digamos, cómo mi trayectoria fue avanzando hasta llegar a estos temas, ¿no? Como, bueno, podríamos preguntarnos cuál es la relación o por qué es importante hablar de habilidades sociales y emocionales en la educación digital. Bueno, pues les platico rápidamente. Hace aproximadamente 15 años tuve la oportunidad de participar, de colaborar en la Administración Pública Federal, en una institución que se dedicaba a trabajar sobre los derechos fundamentales de las personas y la no discriminación. Estaba encargada del área, la jefatura del Departamento de Desarrollo de Programas. Y bueno, el punto es que esta institución tenía muy pocos recursos, o sea, realmente sobrevivíamos con muy poco presupuesto y solo éramos 3 personas encargadas en el área de educación. Y pues bueno, parte de nuestras funciones era capacitar y formar y sensibilizar sobre estos temas en toda la República Mexicana. Entonces, pues bueno, ya se imaginarán que esto se convertía en un problema porque pues éramos 3 personas y llegó un momento, un punto en el que no nos dábamos abasto. O sea, realmente era, eh, la demanda comenzó a crecer, éramos pocas personas, teníamos muy poco personal y bueno, pues nos vimos en la necesidad de detenernos cuando ya estábamos rebasados y preguntarnos qué podemos hacer para salir adelante pues, con nuestras funciones, con lo que necesitábamos cumplir, pero que bueno, también necesitábamos ver qué necesitábamos. Y bueno, pues comienza a circular entre mis compañeras y yo la idea de comenzar a desarrollar un programa virtual, ¿no? La educación virtual en ese momento estaba, pues digamos que avanzando, digamos que les estoy platicando, esto era como el año 2003, 2004. Entonces, pues esto estaba muy cerrado al ámbito de la capacitación para el trabajo en las empresas, en el mundo empresarial. Entonces, bueno, pues ahí comenzamos a explorar las posibilidades. El director de esta área pues no creía en estos proyectos, consideraba que pues no eran como muy viables, pero bueno, nos dio la oportunidad, nos capacitaron, nos formamos y demás, y diseñamos un primer curso con el cual comenzamos a llegar a más espacios y a más ámbitos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, nos dimos cuenta que de repente era complicado. Era complicado porque había muchas situaciones y muchas cuestiones por ahí que pues bueno, se nos escapaban, se nos salían de las manos y bueno, llegamos a la conclusión de que no solo se trataba de diseñar cursos y colocarlos en una plataforma, sino que había que gestionar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues bueno, ahí suceden muchas cosas, como ustedes saben, si hemos estado en una aula presencial, bueno, pues en lo virtual, las necesidades y las situaciones extraordinarias pueden llegar a duplicarse o a triplicarse, ¿no? Entonces, pues bueno, yo dejé esa institución y poco a poco la educación virtual fui siendo testigo de cómo se incorporó a el ámbito educativo. Poco a poco las universidades, sobre todo las instituciones de educación superior, comenzaron a implementar programas de educación virtual y esto, bueno, pues fue una novedad, ¿no? Porque es este tránsito, este pase, digamos, de un ámbito a otro y bueno, ahí comenzó todo, ¿no? Y más o menos estábamos como saliendo adelante cuando se nos viene la pandemia y entonces la educación virtual se convirtió en el único modo de dar continuidad académica, ¿no? Y ahí es donde
se ve con mayor claridad esto que les comentaba, que ya nosotros vislumbrábamos como por el año ahí de 2006, más o menos, que bueno, gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en una plataforma y con medios y recursos digitales, pues se nos complicaba mucho más, ¿no? Esto lo vimos claramente en la pandemia. Ahora, ya las instituciones educativas, prácticamente de todos los niveles, ya no vamos como hacia atrás, sino que más bien estamos mirando hacia adelante y la educación mediada con tecnologías y recursos digitales, pues bueno, ya es cada vez más frecuente, ¿no? Y está muy bien. Sin embargo, necesitamos detenernos un poco en este punto a reflexionar qué pasa cuando no hay una gestión adecuada de las habilidades, sobre todo las habilidades para comunicarnos y para gestionarnos en estos momentos en los que de repente la angustia o la ansiedad puede llegar a rebasarnos, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay un episodio o un evento así? Si lo multiplicamos por la cantidad de usuarios o de estudiantes que atiende un docente en el aula virtual, pues bueno, aquí se nos puede convertir en algo difícil de resolver, ¿no? Entonces, bueno, entramos ya con esto al tema del curso y bueno, pues en parte damos esta bienvenida a la transformación digital en las universidades y bueno, en otras instancias y centros educativos de otros niveles, pero bueno, vemos que los tiempos cambian, digamos, los tiempos desde que la virtualidad comenzó a asomarse, pero nuestras emociones no. Nuestras emociones siguen siendo las mismas que los filósofos griegos en su momento ya detectaban, ya estudiaban y sobre las cuales reflexionaban bastante, ¿no? Y esto lo sabemos, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Sócrates, que bueno, era un tema importante, ¿no? Y bueno, la filosofía, también la filosofía contemporánea, que ha estudiado bastante el tema de las pasiones y de las emociones humanas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy importante, sobre todo considerando que cuando estamos frente a una pantalla, frente a un dispositivo o frente a un medio de comunicación virtual o mediado por tecnología, sobre todo que ahora las tecnologías son ya bastante sofisticadas, pues bueno, aquí la situación cambia, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente utilizamos los grupos de WhatsApp como un medio o un canal de comunicación y de repente espero que la respuesta del administrador, de mi docente o de mi instructor sea inmediata? Espero que el WhatsApp sea bueno, y además se sostiene que es el medio más inmediato de comunicación, pero ¿qué pasa cuando tarda un espacio? A veces ni siquiera es mucho, a veces es una media hora que pasa en que se responde el mensaje y ya hay una respuesta de angustia y ansiedad de la otra parte, ¿no? Este tipo de situaciones, cuando no somos capaces o tenemos dificultad para autogestionar nuestras emociones frente a la tecnología, impacta de manera negativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, impacta en el aprendizaje de los estudiantes y sobre todo pone en una situación complicada del otro lado al docente, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, no? O sea, tenemos la necesidad, existe el problema, estamos frente a la situación que nos demanda ya la realidad hoy en día, pero pues necesitamos ver cómo nos vamos a formar, cómo vamos a potenciar esas habilidades socioemocionales, esas habilidades de comunicación para que nuestro proceso o nuestro trayecto, nuestra trayectoria formativa, virtual o digital, pues no se convierta en algo tormentoso, en algo que más bien experimentemos como algo desagradable, como algo que quisiera borrar, ¿no? O que digan, no, no es para mí. O sea, la idea es que nos vayamos adaptando poco a poco y sobre todo que nos vayamos formando sobre estos temas, ¿no? Bien, pues el objetivo general de nuestro curso es identificar estos aspectos generales del perfil docente, o sea, lo que nosotros como docentes necesitamos desarrollar, estas habilidades y competencias que ahora se habla del docente del siglo XXI,
así como estos conocimientos teórico-metodológicos de las habilidades socioemocionales para diseñar estas estrategias didáctico-pedagógicas que apoyen la enseñanza en las clases virtuales. Sobre este tema de las habilidades socioemocionales es muy importante desde la pedagogía, evitar la tentación de caer en el enfoque solo psicológico del tema. Porque, bueno, para eso está el área de la psicología que se encarga de hacer los procesos necesarios a partir de terapias, a partir de una serie de recursos que se implementan, pero nosotros desde la pedagogía no podemos desviarnos para ese lado, considerando que el impacto que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje es hasta cierto punto limitado, ¿no? Tenemos que concentrarnos en esos efectos adversos o perversos y tratar de generar estas estrategias que nos ayuden a resolverlo, pero sin caer en la cuestión de señalar a la persona como alguien que está desequilibrado o como alguien que necesita una terapia psicológica. O sea, ahí como docente debemos tener mucho cuidado con esta situación porque no diagnosticamos. O sea, nosotros como docentes no vamos a realizar un diagnóstico de nuestros estudiantes o de nuestros usuarios en los cursos virtuales, solamente vamos a atender si hay una situación en donde esté afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí me parece que es muy pertinente hacer esta distinción y nuestro curso nos va a ayudar a enfocar la atención en estos aspectos. Nuestro curso está dividido en 3 unidades temáticas y cada unidad tiene sus subtemas. Y también vamos a encontrar que en cada unidad hay actividades y secuencias que vamos a realizar. Las actividades, bueno, pues las van a encontrar en la plataforma. Nuestra unidad 1, bueno, pues abordamos los temas relacionados con el perfil docente en el siglo XXI. En la unidad 2 nos vamos a enfocar en el tema de la inteligencia emocional en la educación. Acuérdense que ya vimos la importancia de no caer o de no recargarnos mucho en la psicología, porque nosotros no hacemos diagnóstico. Nosotros como docentes no diagnosticamos, ¿ok? Y en la unidad 3, bueno, pues vamos a ver las estrategias para este desarrollo de las habilidades socioemocionales. Como vamos a ir viendo a lo largo del curso, vamos a ver que las estrategias didáctico-pedagógicas que como docentes implementemos están muy, muy vinculadas con el tema de las competencias y habilidades socioemocionales, ¿no? También nosotros como docentes es importante que nos detengamos a reflexionar cómo estamos en este tema, cómo nos sentimos frente a situaciones, por ejemplo, cuando tenemos estudiantes que presionan demasiado o cuando tenemos estudiantes que de repente se desmotivan porque consideran que no se les está atendiendo adecuadamente cuando no es así, pero ellos lo perciben de esa manera. ¿Cómo lo gestionamos? O sea, como docentes, ¿cómo nos posicionamos frente a esto? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Eso también es muy importante, hay que tomarlo en consideración. Viendo un poco las cifras que estaba revisando la semana pasada, me parece, sí, la semana pasada, que estaba viendo, bueno, por qué la educación virtual en algunos sectores ha decaído, en el sentido de que no ha perdido cierta credibilidad, ¿no? Y por los índices de deserción, o sea que de repente volteamos y vemos que los estudiantes se dan de baja con mucha frecuencia, o hay el abandono, ¿no? Entonces ahí, pues la idea es preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Para salir adelante de esta situación? ¿O nos está haciendo falta desarrollar y potenciar nuestras habilidades? Vamos a ver a grandes rasgos, y rápidamente se los comparto, que el tema de las habilidades socioemocionales tiene un punto de partida en la obra de Daniel Goleman, en su libro de la inteligencia emocional. Cuando este libro sale, es publicado, bueno, pues todos sabemos que se convierte en un bestseller. Es un libro que tiene cosas y datos muy interesantes.
Pero bueno, él no habla directamente de las habilidades socioemocionales, pero sí es el antecedente, ¿no? Entonces, bueno, muy importante por ahí retomarlo para, digamos, hacer una breve introducción y después, bueno, pasemos a nuestro tema ya de lleno. Eh, bueno, la educación digital en la actualidad, pues bueno, nuestras plataformas y aplicaciones pues han sustituido a las pizarras, a los pizarrones y a la presencialidad, ¿no? Que bueno, aunque ahorita haya esta modalidad de estudio mixta e híbrida, que es presencial y virtual, pues bueno, hay por ahí un poco más de equilibrio. Sin embargo, como les comentaba en un principio, ya no vamos hacia atrás. O sea, ya es muy difícil encontrar ahorita, por ejemplo, universidades que solo sean presenciales. O sea, ya la mediación con recursos digitales es cada vez más frecuente. Uh-huh. Y bueno, como les comentaba, en la plataforma vamos a encontrar las actividades que se van a ir abriendo, dosificando conforme vaya avanzando el curso. Y bueno, pues ahí van a ir ustedes viendo, considerando sus tiempos también. Y bueno, pues cualquier duda que tengan sobre las actividades, saben que se pueden comunicar conmigo por medio de la plataforma. Metodológicamente, bueno, pues el curso vamos a tener 5 sesiones de videoconferencia, sesiones síncronas, donde vamos a abordar el contenido a nivel como de introducción en cada una de las unidades, porque bueno, también tenemos poco tiempo, ¿no? Las sesiones son de 2 horas y vamos a apoyarnos de material multimedia. En estas sesiones síncronas ustedes también pueden participar preguntando o exponiendo y compartiendo sus dudas con el grupo. Tenemos también 10 horas de trabajo en plataforma, donde, bueno, ustedes van a tener la oportunidad de realizar sus actividades de aprendizaje para lograr el objetivo que nos hemos planteado al inicio del curso. Y bueno, no me quería ir sin compartirles esta frase que me parece muy interesante de Aristóteles, que es uno de mis filósofos favoritos, sobre todo cuando toca estos temas de la virtud, ¿no? Bueno, cómo para él la virtud y el vicio son cuestiones voluntarias, ¿no? Uno decide por dónde ir, por qué camino va, ¿no? Y bueno, él dice, sobre este tema de la virtud, el carácter y la felicidad, nos desafía a gobernar inteligentemente nuestra vida emocional, ¿no? Su planteamiento cuando él dice, es que esto, el vicio y la virtud son voluntarios, nos está dando esa posibilidad de elegir cómo quiero estar, cómo quiero vivir, cómo quiero gestionarme y cómo me quiero comunicar y relacionar con los demás. Esto enfocado, saben, al aprendizaje, ¿no? Que es nuestro objetivo. Entonces, pues bueno, esa era parte digamos, como de la cita, la frase que a mí me gusta mucho y que se las quise compartir. Y bueno, pues pasamos ahora al espacio de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo podemos compartir. Y si no, bueno, pues les estaré esperando ya en nuestra siguiente sesión donde vamos a iniciar con la unidad 1. Pues bueno, me despido, que tengan una excelente tarde, que les vaya muy bien y bueno, estamos en comunicación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes.